Puedo sentir todo lo que otros sienten, y él es mi única calma. El timbre del instituto rompió el silencio con su estruendo metálico, desatando un torrente de pasos, voces y risas que llenaron el aire. La marea de estudiantes se movía en todas direcciones, y yo, como siempre, trataba de perderme en ella, invisible entre el bullicio. Caminaba con la mochila colgada floja de un hombro, la cabeza gacha, los hombros tensos. No buscaba pasar desapercibida por timidez. Lo hacía porque cualquier interacción significaba abrirme a un mundo que no podía soportar. El verdadero ruido no era el que llenaba los pasillos. Era el que rugía dentro de mí. Desde que tenía memoria, había vivido atrapada en un torbellino de emociones ajenas. No era empatía, no era intuición, era algo más profundo. Una invasión constante. Sentía lo que otros sentían. Felicidad, rabia, ansiedad, euforia. Todo se colaba bajo mi piel, se adhería a mis huesos y me atravesaba como si fuera mío. Y no podía detenerlo. En un pasillo abarrotado como ese, cada risa, cada disgusto, cada mínimo sobresalto me golpeaba a la vez. Una punzada de nervios que no era mía, la euforia de alguien que acababa de recibir un mensaje, la ansiedad de alguien más por un examen, era como ahogarse bajo 100 voces que hablaban al mismo tiempo, pero ninguna me pertenecía. Traté de respirar. 1, 2, 3. Un murmullo de vergüenza ajena, un chispazo de burla al fondo, alguien enfadado tras un codazo. 4, 5, 6. Me ardía la garganta. El pecho se me encogía. Necesitaba aire. Y, sobre todo, necesitaba que el mundo se callara. Logré salir al patio, y el aire fresco me golpeó la cara como un alivio crudo y breve. Las conversaciones se volvieron un rumor distante, amortiguado por el viento y el crujir de las hojas secas. El sol se filtraba entre las ramas del gran roble, tiñendo el césped de reflejos dorados. Allí, bajo ese árbol, mi refugio, el mundo solía hacerse más pequeño. Me dejé caer junto al tronco, sintiendo la corteza áspera contra mi espalda, como si ese contacto con la tierra pudiera anclarme. Cerré los ojos, contando el ritmo de mi respiración mientras el murmullo de emociones comenzaba, poco a poco, a desvanecerse. Pero no del todo. Una vibración nueva rozó los bordes de mi conciencia. Ligera, suave, diferente. Una chispa de nerviosismo y algo más. Curiosidad. No era como el torbellino desordenado que solía arrollarme. Esta emoción se sentía enfocada, como si tuviera dirección. Abrí los ojos y lo vi. Un chico, alto, con el cabello ligeramente desordenado y el ceño fruncido mientras estudiaba su horario. La brisa le agitaba un mechón rebelde, y él, sin éxito, trataba de apartarlo de su frente. Su energía era distinta. No me abrumaba. No se sentía como un choque o una invasión. Era suave. Un murmullo en medio de mi tempestad. «Hey, ¿sabes dónde está el aula de ciencias?» Su voz cortó el aire, clara y serena, con un tono directo pero sin prisas. El impulso inmediato fue apartar la mirada, esquivar el contacto. Las personas significaban ruido. Las personas significaban caos. Pero él no se sentía como el resto. Su presencia no chocaba, no se filtraba como un veneno bajo mi piel. Estaba ahí, pero sin ocupar espacio. «Ahí», respondí, señalando el edificio a mi derecha. Mi voz salió baja, casi contenida, como si temiera que un sonido más fuerte rompiera esa frágil calma. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa suave. «Gracias. Soy Leo», dijo, guardando el papel en el bolsillo de su chaqueta. Hubo una pausa, un parpadeo en el que sentí que esperaba algo. Y, antes de entender por qué, solté. «Emma». Mi nombre. Algo tan simple, pero que sonó extraño en mi propia voz. Como si lo probara por primera vez. Él asintió con una naturalidad que desarmaba y se alejó, con pasos tranquilos, sin girarse. Pero algo quedó. Una vibración cálida y leve flotaba en el aire, como el eco de una cuerda pulsada. No era su emoción. Era la mía. Una sensación tibia, desconocida. Y eso, de alguna forma, me inquietó más que cualquier invasión. Los días siguientes, Leo se convirtió en una constante silenciosa. No lo buscaba, pero aparecía. En clase, en la biblioteca, en la cafetería. Siempre cerca, pero nunca demasiado. Su presencia era suave. Nunca rompía el equilibrio, nunca invadía mi espacio. Flotaba en mi mundo como un hilo que no tiraba, pero tampoco se rompía. Y con él algo imposible ocurrió, mi poder, esa cacofonía de emociones que siempre me atormentaba, se redujo a un murmullo. No desapareció, pero dejó de doler. Y esa calma me desconcertaba. Hasta que se rompió. Durante la clase de educación física, el aire se cargó de tensión.
Un comentario mordaz cruzó la cancha. Una burla, rápida y cortante, que no escuché, pero sentí. La humillación ajena, ardiente y punzante, me atravesó el pecho como un puñal. Mi cuerpo se tensó. Las risas estallaron a mi alrededor, afiladas como cuchillas. Las emociones, el dolor ajeno, la rabia, la vergüenza, todo se precipitó dentro de mí como una avalancha. El pánico floreció en mi pecho. No aquí. No ahora. Pero ya era tarde. Sentí la energía desbordarse, como un río que rompe un dique. Un parpadeo. Un crujido sordo. Y el gimnasio cayó en penumbra. Las luces, apagadas. El silencio duró un latido. Luego vinieron los murmullos, las risas nerviosas, las voces cruzadas. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido la luz? ¿Fue un cortocircuito? Pero yo no esperé. Corrí. Mis pasos retumbaban en el suelo, golpeando con la misma fuerza que mi corazón. El aire me quemaba la garganta, y la presión en el pecho se volvía insoportable. Tenía que salir. Tenía que escapar antes de que alguien viera lo que no debía. El jardín trasero se abrió ante mí, amplio y vacío. El césped húmedo se hundió bajo mis zapatillas. Me detuve, las manos sobre las rodillas, el cuerpo temblando. El mundo era solo mi respiración quebrada y el latido salvaje de mi corazón. Pero no estaba sola. Un eco suave, una vibración que reconocí. Pasos. Emma. Su voz. Leo. Mi cuerpo se tensó y el terror me cerró la garganta. ¿Había visto? ¿Sabía? Quise hablar, pero mi voz se quebró. Yo. Pero él me interrumpió, su tono firme y a la vez suave. No tienes que explicarlo. Y fue esa frase, simple y desarmante, la que rompió algo que ni yo sabía que estaba a punto de caer. No había juicio en su voz. Ni preguntas. Ni lástima. Y eso era lo que más me aterraba. Si él se quedaba, si veía quién era, lo que era, ¿qué haría? ¿Intentaría arreglarme? ¿Juzgarme? O, peor, hacerme sentir segura, para luego marcharse? Porque así es como siempre terminaba. Si alguien entraba, alguien podía herir. Si alguien se quedaba, podía llegar demasiado cerca. Y si llegaba cerca, podía destruirme. Mi pecho se contrajo bajo el peso de esa posibilidad. Era más aterrador que perder el control, más doloroso que cualquier herida. Porque lo que más dolía nunca había sido ser descubierta. Era ser vista. Y que esa mirada importara. El eco de aquel día no se marchó. Su voz, su mirada, ese no tienes que explicarlo, flotaba en mi pecho como una cuerda tensa que no podía soltar. Y lo peor era que él seguía ahí. No invadiendo, no persiguiéndome, pero ahí. Su presencia se convirtió en un hilo invisible que parecía cruzarse conmigo donde menos lo esperaba. En clase, en la biblioteca, en el pasillo. No lo buscaba, pero él aparecía. Y lo que más me desconcertaba era que, cuando él estaba cerca, el mundo se volvía soportable. El ruido, ese ruido que siempre me rompía, se deslizaba hasta volverse un murmullo lejano. No desaparecía, pero dolía menos. Y eso me aterraba. Porque si él podía traer silencio, significaba que, si algún día desaparecía, lo sentiría. Y yo odiaba depender de alguien para poder respirar. En la biblioteca, la casualidad se repitió. Me senté sola, como siempre, con mi cuaderno abierto y los libros que había tomado para la tarea. El aire allí era más ligero, y el silencio, casi perfecto. Casi. Porque pronto sentí esa vibración sutil, esa presencia que había empezado a reconocer antes de verlo. Levanté la vista y ahí estaba, sentado frente a mí, con su cuaderno y un bolígrafo entre los dedos. No saludó. No interrumpió. Solo se inclinó sobre sus hojas y comenzó a escribir. Sin entender por qué, mi pecho se relajó un poco. El sonido suave del bolígrafo contra el papel, el leve crujir de las páginas. Era un silencio distinto. Un silencio que no pesaba. ¿Siempre estudias sola? Preguntó de repente, sin levantar la vista. Su voz flotó entre nosotros, suave y sin presionar. Mi mano, que sostenía el bolígrafo, se detuvo un instante. Sí, respondí, sin apartar la mirada de mi cuaderno. Es más fácil. ¿Más fácil? Repitió él, con un tono que no sonaba a juicio, sino a curiosidad. Lo miré, y sus ojos encontraron los míos. Había en ellos esa claridad que desarmaba. La gente suele distraerme, dije, y era verdad, pero no toda la verdad. Él no me quitó la vista de encima, pero tampoco buscó atravesarme. Solo escuchó. A veces, respondió tras una breve pausa, el silencio compartido es mejor que estar solo. No supe qué contestar.
Había algo en sus palabras que resonaba en un lugar profundo y polvoriento de mi pecho. Así que no respondí. Por alguna razón, él no pareció necesitarlo. El silencio volvió, pero esta vez no era vacío. A partir de entonces, su presencia en mi mundo se volvió una constante silenciosa. No me invadía, no se imponía, pero flotaba. En clase, lo sentía a un par de filas. En el pasillo, una vibración reconocible entre el mar de emociones. Y ese extraño equilibrio entre cercanía y distancia comenzó a convertirse en parte de mi vida. Pero toda calma es frágil. El quiebre llegó en educación física. No pude evitar la punzada en el pecho cuando la profesora anunció que haríamos equipos para un partido de baloncesto. El deporte nunca había sido mi problema, pero las emociones ajenas, sí. La cancha era siempre un hervidero, competitividad, ansiedad, frustración, demasiado, todo a la vez. Y como si el universo quisiera probarme, Leo terminó en el equipo contrario. El juego comenzó, y las emociones me asaltaron como golpes invisibles. La impaciencia de un compañero que esperaba un pase. La euforia chispeante tras una canasta. La rabia contenida de alguien que falló un tiro fácil. Y, entre todo ese caos, sentí su presencia. No era ruido. Era un pulso firme, concentrado. Determinado, pero sereno. Y era ese contraste, esa calma en medio del fuego cruzado, lo que hacía que mi pecho se encogiera. Nos encontramos frente a frente. Él, con el balón. Yo, bloqueando su paso. La chispa fue instantánea. ¿Lista?, preguntó, con esa media sonrisa que rozaba el desafío, pero sin pesarlo. Mi corazón golpeó. Siempre, respondí, y supe que era mentira. Se movió, rápido y fluido. Y yo, por instinto, lo seguí. Pero entonces, la oleada me golpeó. El deseo de alguien detrás de mí por interceptar el balón. La frustración ardiente de otro que había perdido su marca. Todo se volcó en mi cuerpo. Mi pie resbaló. El suelo pareció desvanecerse bajo mí. Pero no toqué el suelo. Un brazo, firme y cálido, detuvo mi caída. ¿Estás bien? Su voz, cercana, más de lo que esperaba. El aire se me atascó en la garganta. Su mano, sujeta a mi brazo, era un ancla. Y en ese contacto, sentí lo que nunca había sentido con nadie, silencio. No vacío, sino espacio. Solo el pulso de su piel contra la mía, y mi corazón desbocado. Era demasiado. Demasiado cerca. Me separé de golpe, el movimiento tan brusco que casi me tambaleé. Estoy bien, dije, y mi voz fue más cortante de lo que pretendía. Él se quedó inmóvil un segundo. Vi su expresión cambiar, como si algo pasara fugazmente por su rostro. ¿Duda? ¿Dolor? No lo supe. Pero él asintió, breve, y retrocedió. Bien, dijo simplemente, y se giró. El partido siguió. Pero yo no. Mi corazón seguía golpeando, y no era por el juego. Era por el eco que su mano había dejado en mi piel. Un calor que no se marchaba. Un eco que no era ajeno. Era mío. Y lo odié. Porque si él podía traerme calma, significaba que podía quitármela. Y yo no quería depender de él para tener paz. No quería sentir nada que pudiera doler. No quería que importara. Pero lo hacía. Y eso era lo que más me aterraba. Desde aquel día en la cancha, el eco de su contacto se convirtió en algo que no podía sacudirme. Era como una vibración suave que persistía bajo mi piel, incluso cuando él no estaba cerca. Y eso me molestaba. No podía ser así de fácil. No podía ser así de simple. Pero lo peor era que él no había cambiado. Leo seguía allí, sin invadir, sin presionar, como si aquel momento nunca hubiera ocurrido. Y ese silencio, esa normalidad, me crispaba más que cualquier pregunta. ¿Por qué, si él no hablaba de ello, por qué yo no podía dejar de sentirlo? Los días se sucedieron entre clases, tareas y encuentros inevitables. En la biblioteca, él seguía tomando su lugar frente a mí, a veces sumido en sus apuntes, otras levantando la vista y encontrando la mía sin que ninguno de los dos apartara la mirada de inmediato. En clase, nuestras miradas se cruzaban, y en cada recreo sentía su presencia, suave y constante, flotando en los bordes de mi mundo. No era que me buscara. Simplemente, estaba. Y yo empezaba a odiar lo fácil que era acostumbrarme a eso. Fue durante una tarde, cuando el cielo se teñía de tonos cálidos y las sombras del instituto se alargaban, que la tensión terminó de quebrarse. Estaba en la biblioteca, tratando de concentrarme en un ensayo que no avanzaba, cuando escuché su voz. ¿Todo bien?, preguntó desde el otro lado de la mesa. Mi bolígrafo se detuvo. Estaba segura de que mi frustración debía ser evidente. No, solté, sincera.
Esta maldita introducción se burla de mí. Él esbozó una sonrisa ligera, y ese simple gesto, suave y sin pretensiones, hizo que mi pecho se encogiera. ¿Quieres que lo vea?, ofreció. Negué con la cabeza, más rápido de lo necesario. No hace falta. No es complicado. Solo molesto. Lo complicado suele ser molesto, respondió, apoyando el codo en la mesa, pero a veces ayuda a decirlo en voz alta. Mis dedos tamborilearon sobre el cuaderno. Hubo un instante de silencio, ese tipo de vacío que siempre pesaba. No es el ensayo, admití, casi en un susurro. Sentí su atención como un hilo tirante, pero no me interrumpió. Me detuve, buscando palabras para algo que no sabía cómo explicar. ¿Alguna vez has sentido que el mundo es demasiado? Sus ojos, siempre serenos, se enfocaron en los míos. Sí, respondió, simple. Ese monosílabo se deslizó entre nosotros como una llave. Algo se deshizo en mi garganta. A mí me pasa siempre, confesé, y mi voz, aunque baja, llevaba el peso de una verdad que rara vez decía en voz alta. Es agotador. Estar siempre, sintiéndolo todo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue lleno. Y cuando él habló, lo hizo con esa suavidad que parecía tocarme sin rozarme. Debe ser difícil. Mi pecho se contrajo. No extraño. No raro. No una pregunta, ni una suposición. Solo, comprensión. A veces, dije, más suave. Y fue en ese instante, en esa calma frágil, cuando la biblioteca se convirtió en algo más que un lugar. Se convirtió en un respiro. Pero el mundo, como siempre, no dejaba que la calma durara. La semana siguiente, la profesora anunció que haríamos un trabajo en parejas. El aire del aula se llenó al instante de murmullos y miradas cruzadas, y, antes de que pudiera siquiera tensarme, su voz rompió el rumor. ¿Quieres hacerlo conmigo?, preguntó Leo, con esa naturalidad que parecía desarmar todas mis defensas. Mi instinto fue dudar. No porque no quisiera, sino porque sí quería. Y ese era el problema. Está bien, respondí, con una mezcla de cautela y algo que se parecía demasiado a alivio. La tarea nos llevó a pasar más tiempo juntos, y con él, el silencio dejó de ser un campo de batalla. A veces, hacíamos más que estudiar, hablábamos. Sin darme cuenta, le fui dejando ver pedazos de mí. Retazos de mi infancia, mis gustos, mis manías. Y él hacía lo mismo. Descubrí que le gustaban las estrellas, que solía leer novelas aunque decía que no se le daban bien los ensayos, y que tenía una forma de ver el mundo que, de alguna manera, encajaba con la mía. Pero esa cercanía, cálida y peligrosa, me arañaba por dentro. Porque cuanto más se acercaba, más sentía el vértigo de lo que podría perder si algún día dejaba de estar. El quiebre llegó una tarde, en el patio trasero del instituto. Estábamos revisando el trabajo, sentados en el césped, y yo sentía que todo estaba bien. Y eso era lo que más me inquietaba. Porque esa paz, ese silencio, solo existía porque él estaba allí. A veces me pregunto, dije, sin saber por qué lo soltaba, si esto es real. Él levantó la vista, su expresión suave pero atenta. ¿A qué te refieres? Tragué saliva, sintiendo el peso en mi pecho. Esto. Que sea fácil. Él me observó con esa forma suya de escuchar más allá de las palabras. Emma, su voz fue suave, pero firme. No creo que sea fácil. Creo que tú haces que parezca fácil. Mi garganta se cerró. No soy fácil, dije, y había algo quebrado en mi tono. No, es fácil estar cerca de mí. Él guardó silencio un segundo, y luego, con una claridad que me desarmó, respondió. No busco fácil. Busco a ti. El aire se atascó en mi pecho. No deberías, susurré, y mi voz tembló. No sabes lo que soy. No, dijo él, pero quiero saberlo. Y entonces, el miedo se derramó. Porque él no entendía. No sabía lo que era abrir esa puerta. Dejar entrar a alguien significaba que podían ver todo. Lo roto. Lo crudo. Y, sobre todo, podían irse. No puedes querer eso, dije, con la dureza de alguien que ha aprendido que es más seguro cerrar todas las puertas. Él no apartó la mirada. Déjame decidirlo a mí. El mundo tembló bajo mis pies. Porque parte de mí quería. Y esa era la parte que más me aterraba. Los días siguientes a aquella conversación se sintieron como caminar sobre una cuerda floja. Por un lado, la cercanía con Leo crecía, suave, natural, como si cada día él encontrara una rendija más en mis muros y se deslizara dentro antes de que yo pudiera detenerlo. Por otro, esa misma cercanía pesaba en mi pecho como un aviso.
Cuanto más cerca estaba él, más fuerte era el temor de que, si un día se alejaba, ese vacío sería insoportable. Intenté mantener la distancia, pero él parecía tener un talento silencioso para encontrarme. En la biblioteca, en los pasillos, incluso en la cafetería, donde de algún modo terminábamos compartiendo la misma mesa sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado. O tal vez sí, y yo solo me mentía a mí misma. Una tarde, mientras repasábamos nuestro trabajo en la biblioteca, su bolígrafo se deslizó sobre el papel mientras hablaba, y su voz, suave pero segura, llenó el silencio. ¿Sabes?, dijo de repente. Me gusta esto. ¿El qué?, pregunté, sin levantar la vista de mi cuaderno. Esto, repitió, y al alzar la mirada encontré la suya, directa. Pasar tiempo contigo. El aire se atascó en mi garganta. No por sus palabras, sino por lo que provocaron dentro de mí. Una vibración tibia y peligrosa que no quería nombrar. No sé qué ves en esto, respondí, bajando la vista. Soy complicada. Lo sé, dijo él, y la certeza en su tono hizo que mi pecho se encogiera. Y no me importa. El silencio volvió a caer, espeso, cargado de algo que dolía y al mismo tiempo tiraba de mí. Pero no respondí. No podía. Porque si lo hacía, si abría esa puerta, no sabía si sería capaz de cerrarla. Pero el universo, como siempre, no esperó a que yo decidiera. Al día siguiente, durante el recreo, la tormenta estalló. Todo comenzó con un murmullo, un cuchicheo que se deslizó entre los pasillos como veneno. Palabras que no escuché al principio, pero que se sentían. Una punzada de burla. Un destello de malicia. Y, antes de que pudiera entenderlo, mi nombre flotó entre esas risas. ¿Lo habéis visto? Siempre con él. Como si él no pudiera aspirar a alguien mejor. Dicen que va detrás de ella, pero ¿tú crees que de verdad? No tiene sentido. ¿Qué le ve? Las palabras no eran cuchillas. Eran agujas. Pequeñas, invisibles, pero se colaron bajo mi piel una tras otra, hasta formar una presión sofocante. El aire se volvió pesado, cargado de un juicio que no pedí. Y el zumbido, ese que conocía tan bien, empezó a crecer. Podía sentirlo, el peso de las emociones ajenas, el veneno disfrazado de curiosidad. Las sonrisas falsas, las miradas que se clavaban en mi espalda como espinas. Y, entre todo eso, una chispa que me abrasó, rabia. No mía. De alguien más. Me giré y vi a Leo. Estaba allí, su expresión tensa, su mirada recorriendo las caras que nos rodeaban. Podía sentir su enojo, no desbordado, pero ardiente, contenido bajo una capa de control. Y ese sentimiento suyo, tan puro, se enredó en el mío. ¿Qué os importa?, dijo, su voz firme pero sin elevarse, como si no necesitara gritar para ser oído. El murmullo se apagó, pero no desapareció. Solo se escondió, agazapado, esperando. Y yo sentí que el suelo se deshacía bajo mis pies. No por ellos. Por él. Porque él estaba defendiéndome. Y eso era demasiado. El zumbido creció, y junto a él, mi pánico. Sentí el calor bajo mi piel, esa energía caótica buscando una grieta por donde escapar. Tenía que irme. Ahora. Déjalo, dije, y mi voz salió más cortante de lo que pretendía. No vale la pena. Me giré y empecé a caminar. Emma, llamó él. Pero no me detuve. El pasillo se convirtió en un túnel, y mi pecho ardía, no de ira, sino de algo más profundo. Dolía. No por ellos. Por mí. Porque lo que más me aterraba no era que hablaran. Era que él hubiera intervenido. Que él hubiera elegido ponerse a mi lado. Porque eso significaba que le importaba. Y si le importaba, podía salir herido. Salí al exterior, el aire frío golpeó mi cara, pero no apagó el fuego que crepitaba bajo mi piel. Emma, su voz, tras de mí. No, dije, girándome bruscamente. No lo hagas. No te metas en esto. Él frenó, su mirada buscando la mía, intensa, directa. ¿Por qué? Porque, las palabras se atragantaron. No es tu problema. Tú, dijo él, y su voz tenía un peso que me atravesó. Tú eres mi problema. El mundo pareció detenerse. ¿Y qué pasa si no quiero serlo?, pregunté, y había una grieta en mi voz, esa que anunciaba que algo estaba a punto de romperse. Pues mala suerte, respondió, con una suavidad que dolía más que cualquier grito. Porque lo eres. Y ahí, bajo ese cielo abierto, sentí que el aire me faltaba. No sabes lo que dices, susurré, y mi voz temblaba. No sabes lo que soy. Entonces dímelo, replicó, dando un paso. Muéstrame. Y ahí estaba. La grieta.
La puerta que siempre había mantenido cerrada, ahora a punto de ceder. No. Mi voz se quebró. ¿No quieres verlo? Sí, dijo él, firme, y sus ojos ardían. Sí quiero. El aire vibró. Mi pecho ardía. El mundo, cargado, esperando. Y entonces, se rompió. Un parpadeo. Un chasquido. Y la farola junto a nosotros estalló. Cristales llovieron, centelleando como estrellas rotas. El sonido fue seco, como un latido quebrado. Y el silencio que siguió fue absoluto. El pánico me atravesó, helado. Emma, su voz, suave, sin rastro de miedo. Pero yo estaba aterrorizada. ¿Lo ves?, susurré, y mi voz era un hilo. Soy esto. Y entonces, hice lo que siempre hacía. Corrí. El mundo se deshizo en el eco de mis pasos. Corrí, porque eso era lo único que sabía hacer. Correr antes de que el dolor pudiera alcanzarme, antes de que sus ojos se clavaran en mi verdad y la rompieran. El aire frío golpeaba mi rostro, y el temblor en mis manos no cedía. Aún sentía el crujido del vidrio, la explosión repentina de la farola. Él lo había visto. Lo sabía. Y, aún peor, yo había dejado que lo viera. El bosque, húmedo y sombrío, se tragó mis pasos. Las ramas rozaban mi piel, y mi respiración se rompía en jadeos entrecortados. El zumbido, ese que siempre había sido mi maldición, ardía bajo mi piel, pero ahora era distinto. Ya no era caos. Era miedo. Miedo a lo que había hecho. Y miedo a él. Porque ahora lo sabía. Y si lo sabía, podía alejarse. Mis piernas cedieron, y caí de rodillas sobre el suelo frío. El pecho subía y bajaba, y mi mundo entero se deshacía en el peso de una certeza: lo había perdido. Pero entonces, lo sentí. Su presencia. No como ruido. Como él. Emma. Su voz se deslizó a través del silencio, suave, serena, y dolió más que cualquier grito. No, dije, la garganta rota, sin mirarlo. Vete. Pero él no lo hizo. ¿Por qué corres?, preguntó, y su tono no era un reproche. Era: espera. ¿No lo ves? Mi voz se quebró. Esto es lo que soy. Esto es lo que hago. Él no se movió, pero sentí su mirada, profunda, firme. No, respondió. Eso no es lo que eres. Eso es lo que cargas. Mis manos temblaron contra la tierra húmeda. No entiendes, mi voz era un hilo. No es solo lo que hago. Es lo que soy. Entonces, enséñamelo, dijo él, y su voz llevaba una promesa. Muéstrame todo. Mi cuerpo tembló. No de poder, sino de miedo. ¿Y si no puedes soportarlo?, pregunté, y cada palabra era una grieta. ¿Sí, te pierdo? Él dio un paso. Luego otro. Su presencia no era peso. Era calor. Entonces, dijo, y sus palabras eran suaves, pero firmes: será mi elección quedarme o irme. Pero déjame elegirlo a mí. Mi pecho dolió. Dolió porque quería creerle. Dolió porque si él estaba, podía perderlo. Pero si no lo dejaba entrar, ya lo había perdido. Tengo miedo, admití, y mi voz se rompió. Mucho. Yo también, dijo él, y su sinceridad golpeó más fuerte que cualquier promesa. Pero no voy a correr. El mundo se silenció. Emma, su voz se deslizó como un hilo que quería sostenerme. No tienes que hacerlo sola. No quiero que lo hagas sola. Mi pecho se comprimió, y las palabras escaparon, crudas, sin defensas. Siento lo que otros sienten. Siempre. Su dolor. Su rabia. Su miedo. Y me destruye. Me ahoga. Mi cuerpo se encogió, y mi voz se quebró en el borde de la confesión. Y contigo, continué, y esa verdad fue la más difícil. Contigo es peor. Él guardó silencio, y sentí como su respiración se detenía. ¿Peor?, preguntó, y su voz apenas era un suspiro. Porque contigo, dije, y mi voz temblaba, no puedo apagarlo. No puedo no sentir. Porque tú haces que sienta todo. Y ahí, en ese todo, estaba mi mayor miedo. Pero entonces, su respuesta llegó, suave, cálida y simple. ¿Y si eso fuera lo mejor de todo? El mundo pareció detenerse. ¿Y si, continuó, y su voz se deslizó como un roce, no tuvieras que callarlo? ¿Y si pudieras sentirlo conmigo? Mis ojos, húmedos, buscaron los suyos, y lo que vi me deshizo. Porque no había miedo en ellos. Solo espacio. Un espacio donde yo podía ser. ¿Y si te hago daño?, pregunté, y mi voz se quebró en pura vulnerabilidad.
¿Y si no? Respondió él. Y ahí, en esa pregunta, sentí como algo dentro de mí se derrumbaba. Él no prometía que no dolería. No prometía que sería fácil. Solo, que estaría. Y si él estaba, yo no quería seguir corriendo. El aire escapó de mis labios, quebrado. Y, por primera vez, dejé caer mi guardia. Mis rodillas cedieron, y antes de que tocara el suelo, él estaba allí. Su abrazo no fue fuerte. Fue, suave, como si esperara a que yo decidiera si quedarme o escapar. Pero no escapé. Y, temblorosa, levanté la mirada. Nuestros ojos se encontraron, y supe que no había más palabras. Solo, este momento. Su mano rozó mi mejilla, cálida y temblorosa, y yo me acerqué. El beso fue pequeño. Suave. Un temblor de emociones contenidas. Pero fue real. Un puente entre mi caos y su calor. Y, en ese instante, el zumbido se deshizo, no porque él lo silenciara, sino porque, por primera vez, él estaba dentro de él. Y yo no estaba sola. Cuando nos separamos, nuestras frentes se rozaron, y en mi pecho no había vacío, solo un latido compartido. Gracias, susurré, y esa palabra, pequeña y rota, fue la más grande que pude darle. Él no respondió. No hacía falta. Su abrazo fue suficiente. Y supe, con el peso de mi corazón latiendo contra el suyo, que estaría bien. Porque él no había apagado mi caos. Lo había abrazado. Juntos, habíamos encontrado la calma.